Bien, en esta oportunidad comenzamos a trabajar la elaboración del marco teórico, la actividad que va a sostener toda la escritura de este momento del proyecto de investigación va a ser la actividad 6 y está organizada en 3 momentos temporales. El primero, que ya comenzaron a resolver con Vero, tanto en el encuentro presencial como virtual, es el análisis de un texto de Javier Callejo como ejemplo de construcción de una relación teórica entre dos conceptos puestos al servicio de un objeto de investigación. En el caso del texto de Callejo, los dos conceptos son identidad y estilo de vida. Lo que resulta interesante para nosotras de la actividad tiene que ver con analizar o lograr identificar en la escritura del texto algunas estrategias que utiliza el autor para desarrollar las relaciones que él mismo construye y establece de manera creativa. Dentro del área disciplinar en que se inscriben los dos conceptos, no necesariamente estos conceptos son trabajados de manera articulada. Por lo tanto, lo que hace Callejos es construir artesanalmente el orden teórico de la investigación. No esperamos que ustedes lleguen al nivel de profundidad que propone una persona con una amplia trayectoria académica en el estudio de los estilos de vida y que en consecuencia le permite esta trayectoria construir un texto de la calidad y la profundidad del texto que ustedes están leyendo, pero sí acercarles un ejemplo concreto de cómo podemos articular conceptos que en apariencia no tienen relación porque no emergen del mismo cuadro teórico o del mismo enfoque, pero que sí pueden, a partir de decisiones que la misma persona que investiga toma, ser articulados y puestos al servicio del trabajo de campo o de un objeto de investigación. El segundo momento de la actividad 6 sí se sostiene con este video que vamos a trabajar a partir del texto de Sautu, de Ruth Sautu, Todo es teoría, y que los invita y las invita a comenzar a analizar qué categorías teóricas y qué conceptos teóricos han estado ya poniendo al servicio del diseño de la investigación cada uno y cada una de ustedes. Y el tercer momento, que va a derivar en otra explicación teórica, se basa en el texto de Ruth Sautu, Manual de Metodología, y sí va a focalizar en el diseño de una red conceptual y la escritura específica de ese momento del proyecto de investigación. Lo primero que va a decir Sautu en Todo es teoría es que los problemas de investigación dependen en gran medida de la reproducción de la cultura profesional misma de la investigación, porque define a la teoría como la estructura argumentativa de una investigación. Y además asume que esa teoría se presenta organizada en bloques o en momentos diferenciados. Entonces, desde el mismo comienzo de la definición del tema y del problema, cualquiera de ustedes o cualquier persona que investiga trabaja con algún elemento teórico. Ese elemento teórico en buena parte de la producción emerge o se relaciona con la cultura profesional de quien investiga. En este caso, muchos de los problemas de investigación que ustedes empiezan a construir se relaciona con las discusiones que han mantenido en algún momento de la carrera propia del profesorado o la licenciatura en Ciencias de la Educación. Es decir, emergen y reflejan cualidades o discusiones que son en este momento histórico interesantes
para esta sede y para las ciencias de la educación y para los rasgos o características que se han fortalecido en esta sede en el marco de las ciencias de la educación. Sautu va a decir, toda investigación es una construcción teórica. Por lo tanto, desde la misma mirada y recorte que ustedes hacen de la realidad empírica que les empezó a interesar allá por marzo, cuando comenzamos el cursado del taller, está influenciada por alguna explicación teórica que seguramente se refleja, si prestan atención, en el cursado de alguna materia, en algún ejemplo, en algún texto, en algún seminario, pero que se han puesto al servicio de la comprensión de la situación educativa que están problematizando. Ruth Sautu plantea que en este contexto, que denomina contexto de investigación, la teoría puede ser definida o entendida de diferentes maneras. Se va a considerar teoría a los supuestos epistemológicos que contienen los proyectos de investigación en forma explícita o implícita. También se va a considerar teoría a las teorías generales de la sociedad y el cambio histórico. También es parte de la teoría las proposiciones y los conceptos derivados de teorías sustantivas. También son teoría los supuestos relativos a la medición, la observación y la construcción de datos. Y también son teorías las hipótesis estadísticas, descriptivas e inferenciales. Cada momento del proyecto de investigación responde a algún contexto de investigación específico y en consecuencia va a tener como hilo conductor o como eje transversal algún enfoque o algún texto teórico que lo ordene. Y a partir de ese orden vamos a encontrar relaciones con otros textos y otras líneas teóricas o de investigación, tanto en la construcción de los antecedentes como en la construcción del marco teórico como momento del proyecto, como en la metodología y el encuadre metodológico e incluso en la fundamentación del problema. Por eso, todo es una construcción teórica, porque estos bloques teóricos se encuentran organizando y dinamizando cada momento del proyecto de investigación. Operan como núcleo de cada etapa de la investigación y a su vez se retroalimentan. Entonces, lo que hace la autora es ir explicando cómo la construcción del marco teórico anticipa algunas decisiones vinculadas a los objetivos de la investigación y al encuadre metodológico. Y esa misma construcción del marco teórico fue, de alguna manera, anticipada en los antecedentes y en la construcción de la pregunta y el problema de investigación. A partir de las decisiones que se tomaron, por ejemplo, en la elaboración de la pregunta de investigación, es que en el marco teórico se definen con mayor o menor profundidad unos conceptos por sobre otros. Sautu va a decir, en la primera instancia que nosotros llamamos en el taller la fundamentación del problema y que para ella es la definición del contexto sociohistórico o descripción situacional, incluso en algunos casos puede ser la definición del contexto geográfico del problema de investigación. Ya hay algunas decisiones teóricas. La autora dice, la definición del contexto sociohistórico o la descripción situacional consiste en definir cómo, dónde y cuándo tiene lugar el proceso, en qué consiste y quiénes están involucrados. Esto es ni más ni menos lo que ustedes han hecho en el proceso de problematización
y de construcción del problema de investigación. En el marco de la definición del contexto, ya aparecen las primeras búsquedas bibliográficas. Estas discusiones o estas reflexiones teóricas también las compartimos cuando empezamos a hablar o a pensar la construcción de los antecedentes, ¿sí? Entonces, esta búsqueda bibliográfica, ¿para qué leer?, permite, en principio, desde la mirada de la autora, 3 actividades necesarias en cualquier proyecto de investigación. Primero, situar el tema sociohistóricamente. Segundo, construir el marco teórico. Y tercero, derivar objetivos y definir el espacio temporal en que se va a desarrollar la investigación. Nosotros y nosotras ya avanzamos en el marco del taller en la primera parte, que tiene que ver con la definición del contexto sociohistórico o descripción situacional. A partir de ir respondiendo gradualmente a preguntas como ¿quiénes suponemos que están involucrados o involucradas en el problema que nos interesa? ¿Cuál es la naturaleza de la problemática? ¿Cuál es la situación del entorno en donde esa institución o esa problemática o esa situación está localizada? Y empezamos a recurrir a categorías teóricas o a conceptos teóricos que nos permitían explicar la situación a través de el contacto con informantes claves, con libros históricos, con información general, y también empiezan a incluirse en ese proceso de fundamentación del problema bibliografía académica. Muchos y muchas en sus fundamentaciones ya han incluido alguna referencia académica que les permite fundamentar teóricamente ese problema que están defendiendo, y que seguramente van a recuperar al menos el enfoque teórico, lo recuperaron en alguna de las investigaciones que incluyeron en los antecedentes, y que de la misma manera muy probablemente algunas de esas categorías o conceptos teóricos que emergen de las investigaciones de los antecedentes deriven en parte del marco teórico. Lo que vamos a hacer en este momento es acercarnos a la segunda actividad propia del proceso de investigación que permite la búsqueda bibliográfica, que es construir el marco teórico. Por eso, como actividad, dentro de la propuesta que elaboramos para la actividad 6, les pedimos que analicen en toda su producción. Pueden tomar el parcial como punto de partida porque es el documento que tiene mayor grado de sistematicidad de todo lo avanzado por cada uno de ustedes. Analicen de qué supuestos teóricos parten, cómo orientan la selección del problema o fenómeno a estudiar, cuáles serían los conceptos que conforman su teoría sustantiva y cómo podemos pensar la articulación de categorías de nuestro estudio. Primero, entonces, pensamos en cuáles son los enfoques generales que están sosteniendo el proceso de problematizador. ¿Qué conceptos están construyendo el objeto de estudio o la pregunta de investigación? ¿Y cómo se articulan esas categorías o esos conceptos en el problema? ¿Cuál tiene mayor relevancia teórica? ¿Cuál tiene mayor acercamiento al campo empírico? ¿Dónde vamos a focalizar nuestra mirada a partir de priorizar una categoría por sobre otra en el mismo problema? Van a tener que, esperamos que cada uno y cada una de ustedes compartan esta producción, que es mínima, es una reflexión a partir de analizar su parcial en un foro que vamos a habilitar la semana que viene. Luego vamos a compartir con ustedes la explicación más particular de lo que plantea Sautu en Manual de Metodología para distinguir diferentes niveles de abstracción
en la teoría que constituye el marco teórico como un momento específico de un proyecto de investigación, es decir, paradigma, teoría general y teoría sustantiva, y cómo analizar esas tres dimensiones o esos tres niveles al servicio de la construcción de un marco teórico, para después, sí, acercarnos a un primer borrador de marco teórico. Como estamos también en situación de emergencia salarial, la semana que viene los docentes estamos enfrentando o afrontando 3 días de paro, una situación compleja, y es probable que estas medidas continúen en el tiempo. Yo anticipo una pequeña guía para la construcción del marco teórico que propone Sauto en Todo es Teoría. No porque sea obligatoria la resolución de esta guía, sino para ir acercándoles algunas pistas en cómo anticipar la construcción del marco teórico. Vayan pensando en bibliografía, una primera selección de bibliografía en que van a utilizar para su marco teórico. Lo dijimos en algún momento, siempre sugerimos revisar los programas de la carrera, en primer lugar, porque es bibliografía primero que es pertinente al trabajo final de licenciatura, porque lo que ustedes van a demostrar con su TFL justamente es lo aprendido a lo largo de la carrera. Además, es bibliografía que ustedes ya tienen estudiada, leída, analizada, evaluada, discutida, puesta en relación con temáticas diversas. Entonces, es una buena estrategia para optimizar tiempos. Busquen en los programas de las asignaturas que son afines a las temáticas que a ustedes les interesan. Si con la construcción de antecedentes hay algún texto que presenta alguna definición que les parece que puede ser útil, recupérenlo también. Empiecen a construir ideas, oraciones potentes que sinteticen lo que dice cada artículo en favor de su marco teórico. ¿Sí? ¿Qué relaciones entre conceptos? ¿Cuáles son las condiciones que están explicando? ¿Cómo las definen? ¿Qué categorías aportan? ¿Sí? Como un pequeño fichaje de esos textos que van a trabajar en su marco teórico. Algo similar podrían hacer a lo que hicieron en la construcción de antecedentes, ¿sí? Seleccionar los textos y generar como una breve escritura de por qué y en qué lugar del marco teórico del artículo se abona a la construcción del marco teórico de su investigación y por qué. Identificar las poblaciones acerca de las cuales se habla y la ubicación temporal, para poder también presentar relaciones entre el marco teórico a posteriori y las decisiones metodológicas que se van a tomar, ¿sí? Porque lo que está planteando la autora es, en la construcción del marco teórico ya se anticipa se anticipan las características de la estrategia metodológica. La gran pregunta en ese sentido es cuál es el recorte de la realidad que postula la teoría y desde qué perspectiva lo aborda. Entonces, no estamos pidiendo que escriban, sino lo que sugiere Sauto es hacer la selección de textos, leerlas y analizar cuál es la ubicación temporal, cuál es el objeto de estudio, cuál es la población, cuáles son los conceptos estructurales, ¿sí? Y a partir de ahí proponer un esquema argumentativo, que es lo que nosotros vamos a hacer en la última parte del práctico, que tiene que ver con la red conceptual. Y a partir de la red conceptual, un pequeño texto que explique el desarrollo de esa red en escrito, ¿sí? Entonces, pueden ir anticipando los 3 primeros puntos de la guía para la construcción del marco teórico. Seleccionar la bibliografía, analizar los textos y hacer una pequeña ficha que sistematice
el contenido de cada texto elegido. De la misma manera que cuando hicieron los antecedentes, construyeron los antecedentes, ustedes focalizaron en la metodología y los hallazgos y a partir de ahí dialogaron con el problema de investigación. En este caso van a pensar no solamente en los hallazgos de la investigación, sino en para qué público, para qué población, para qué condición social está construida esta categoría teórica o este concepto. Es decir, qué aspecto de la realidad explica este concepto y cómo se relaciona el concepto, esa realidad, con la realidad que yo quiero estudiar, para empezar a construir coherencia con lo que será luego la estrategia metodológica. Pero no entren en pánico, es solamente en principio una reflexión y después anticipar la elección de los textos.